Saludamos a todos nuestros hermanos que también nos escuchan a través de los medios y nos ven a través de los medios a esta hora. De verdad que para nosotros es un gozo contar con ustedes siempre. Nuestros hermanos en Hong Kong, en el Japón, allá en Estados Unidos, en España, en Inglaterra, y mucha gente allá que nos escucha también. Y en los otros países, en todos los países de Sudamérica, Brasil, aquí en Colombia, todas las ciudades donde nos ven también, pueblos, provincias, veredas donde nos están viendo a esta hora y escuchando a través de los medios. Un saludo bien especial para todos. Y qué bueno que podamos iniciar un tiempo de bendición con toda la iglesia. Esta semana tuvimos un pequeño inconveniente en la emisora, pero ya, gracias al Señor, el mismo sábado creo que fue restaurado y ya estamos nuevamente al aire con todos. Gloria a Jesús. Así que un abrazo para todos y bueno, nos vamos a colocar sobre los pies y vamos a colocar esta palabra en las manos del Señor. Gloria a Jesús. Padre, tú que estás en los cielos, mira nuestro corazón, mira nuestra alma, mira nuestro espíritu, Dios Santo. Y permite, Dios de los cielos, que seas tú obrando de una manera especial en nuestra vida. Háblanos hoy. Cimenta tu palabra en nuestro corazón, Dios mío. A eso hemos venido. Sé tú el maestro, sé tú el pastor. Guíanos, Señor. Estamos iniciando, Señor, esta enseñanza de este primer domingo. Así que abra nuestros ojos, danos luz, danos esperanza, Dios mío. Y ayúdanos a entender, Señor, que tú eres santo y bueno con nosotros. Y que siempre estarás ahí a nuestro cuidado, guiándonos, Señor, hablándonos, enderezando nuestro camino, pero también fortaleciéndonos cuando caemos en alguna debilidad, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Recibimos esta palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lucas capítulo 14, verso 28 dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Amén. Gloria a Jesús. Pueden sentarse. Expectativas para un nuevo año es el título que el Señor nos dio. Ya en 8 días y continuamos con el escudriñar del Evangelio de San Mateo. Estos días hemos tenido temas por las circunstancias de tiempo, pero ya estamos aquí dispuestos a continuar el estudio del Evangelio de San Mateo. Hoy, expectativas de un nuevo año. ¿Qué expectativas tienes para este nuevo año? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Qué le presentaste al Señor hace 8 días? O cualquiera de estos días, ¿qué le presentaste a Dios? ¿Cuáles son tus propósitos? ¿Qué quieres esencialmente? Mateo 6:33 nos invita a algo. Y dice que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces Dios que se encargará durante el año 2025 añadir las cosas que necesitamos. Así que esa esencialmente debe ser nuestra meta. Debe ser esencialmente nuestra meta, es esa. Y sencillamente tenemos entonces que proponernos a ese tiempo
que Dios quiere para nosotros. ¿Sabe que Dios quiere lo mejor para nosotros? Las expectativas son irreales cuando son nuestra esperanza. Muy diferente cuando tenemos la esperanza en Dios. Confiamos tanto en ellas cuando son nuestra esperanza que nos olvidamos que Dios es quien lo controla todo. Dios es el que tiene el control de todo. ¿Qué le estás pidiendo a Dios? Nunca olvides que Dios es el que tiene el control de todo. Proverbios capítulo 16, verso 3, ¿qué te dice? ¿Qué te pide Dios ahí? Que ponga en manos del Señor, dice, todas tus obras. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Sí está hoy ahí en la palabra? Proverbios 16, 3. ¿Estamos ahí? Dice, pon en manos del Señor todas tus obras y, en esta versión dice, tus proyectos se cumplirán. Tus proyectos se cumplirán. Pero tenemos que ponerlos en manos del Señor. Hay que ser diligentes en este año 2025. Vamos a pasar dificultades, estamos viendo que el mundo tiembla por su economía y Colombia no está ajena a esa situación. Pero tenemos nosotros que ser diligentes en lo que Dios nos dio, porque nosotros no dependemos de la política, no dependemos de un gobierno, dependemos de Dios, ¿verdad? Nosotros dependemos de Dios. Él es nuestro gobierno si nosotros somos buenos discípulos y buen pueblo de Él. Y es que ser diligentes no es sinónimo de control, sino de respuesta. No es controlar algo que queremos hacer, sino de buscar respuestas que agraden al corazón de Dios. ¿Cuáles son las respuestas que tenemos frente a lo que deseamos y que quiere que agrade al corazón de Dios? ¿Qué será? ¿Qué será lo que Dios quiere para nosotros y que Él quiere que agrade al corazón de Él? Eso es. Entonces, ¿qué dice Proverbios 13:4? ¿Qué les dice ahí Proverbios 13:4? El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes, ¿qué pasará? Será prosperada. Entonces, si tú eres perezoso y es de los que dice, voy a descansar en Dios, pero no hace nada, pues difícilmente va a poder ver la respuesta de Dios. Pero si eres de la persona que te levantas temprano a buscar la presencia de Dios, que desea servirle a Dios en el área que Él quiera, yo no necesito ser pastor o no necesito ser un líder para servirle al Señor. Yo le puedo servir a Dios con los talentos que Dios me haya dado. Entonces, si nosotros somos diligentes en lo que Dios nos ha dado y dejamos la pereza a un lado, entonces Dios verá el esfuerzo, la disposición de nuestro corazón y entonces hará que la bendición llegue a nuestra vida. Respondemos a Dios en oración, de gratitud, obediencia, dependencia, para ser efectivos en todo. Tenemos que responder a Dios, siendo agradecidos todos los días con lo que Él nos da. A veces, cuando estamos en medio de la angustia, cuando tenemos la dificultad, nosotros no le agradecemos a Dios por eso. No, lo contrario, tratamos de renegar contra Dios diciéndole a Dios, Señor, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? No, dile gracias a Dios, porque con esto voy a aprender algo.
con lo que está pasando en mi vida, voy a aprender algo. Aprender algo. Y tenemos que ser agradecidos con Dios. A veces parece que la vida se nos desmorona. Parece que como que todo se está cayendo y que nada nos sale bien. ¿Y sabe qué quiere Dios con esto? Que tú le des gracias a Él por lo que está pasando. No le des gracias solamente cuando te va bien, o cuando estás en victoria, o cuando las cosas que querías se te salieron, o salieron bien. No, dale gracias a Dios también cuando algo no te salió bien. Dile gracias, Jesús, por todo lo que haces en mi vida. Y eso es lo que tienes que hacer, o tenemos nosotros que hacer. Entonces, primero, ser agradecidos. Segundo, ser obedientes a sus mandatos. Son solamente 10 tablas. Dios no nos pide otra cosa. Y esas 10 tablas ya no tienen obras. Yo se lo he dicho siempre aquí. Solamente en nuestro espejo, donde llegamos a la casa y nos miramos en ello y le podemos decir, como decía el apóstol Pablo, la ley me muestra el pecado. Esa ley me muestra el pecado. Entonces, esas tablas deben ser eso este año, porque esas tablas me traen bendición. Es el primer pacto y es el segundo o el nuevo pacto también. ¿Está ahí? Ustedes ya lo saben, Hebreos 10, 16 y 17. Entonces tenemos que ser obedientes a eso. Y tercero, ser dependientes de Dios. ¿Cómo somos dependientes de Dios? Cuando le damos a Él el primer lugar, porque no es esperar que Dios haga las cosas cuando yo le estoy fallando a Dios. Si yo voy a pedirles un favor a cualquiera de ustedes, y ese favor requiere algunas condiciones. Entonces, ¿qué esperan ustedes? Que yo cumpla las condiciones para que ustedes me faciliten el favor, ¿verdad? Y siempre las promesas de Dios están sobre condiciones en la vida. Dios condiciona sus promesas, adelante o atrás, cuando leemos el contexto completo de cada una de sus obras o de sus promesas. Siempre hay una condición que Dios nos exige. Entonces, ¿qué es depender de Dios? Es ser obediente a Él en todo lo que Él pida, para poder recibir lo que tanto espero, valga la redundancia, de Él mismo. No es afanarnos, porque si nos afanamos, no le estamos creyendo a Dios. Necesitamos ser efectivos cuando ponemos en práctica estas 3 cosas: gratitud, obediencia y dependencia. Filipenses 4:6, ¿qué les dice? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, ¿cómo? En toda oración, ruego, y como más, con acción de gracias, ¿cierto? Señor, sácame de esta dificultad, sácame de este desierto si tú lo quieres. Pero gracias por tenerme en Él. Pero gracias por permitirme pasar por ese desierto, por esa prueba. Gracias, Jesús, por hacerlo. Porque con eso estás edificando mi vida. Lo que a Dios más le interesa no es lo que nosotros mostremos a otros. No es lo que nosotros vivamos para otros. No es cómo nos aprueban los otros. Es cómo somos nosotros para Él. Si tú estás bien con Dios, con seguridad, un día, aunque se equivoquen juzgándote, un día reconocerán que tú tenías razón, porque Dios no te va a dejar en vergüenza. Es el mucho hacer
o la productividad no nos define ni provee el éxito permanente. Lo que produce bendición en nuestras vidas es la constante oración, la obediencia y el servicio y la fidelidad a la palabra de Dios. Eso es lo que produce bendición. ¿Queremos bendición en este año 2025? Entonces tenemos que ser constantes en la oración, pero ser obedientes, no solamente orar, hay que ser obedientes, hay que servir y hay que ser fieles a la palabra de Dios. A veces la guardamos por allá, no la miramos, no la miramos para nada. Y es que, ¿qué nos dice ahí? Salmos capítulo 18, verso 24. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. ¿Cómo están nuestras manos delante de Dios? Pero ahí continúa en 1 Corintios 1:18. 1 Corintios 1:18 dice, ¿ya están? ¿Voy muy rápido? Quiero que se despierten en este año 2025. Tranquilos, los estoy esperando, solamente hago bromas, así que no se afanen. Dice, ¿por qué qué? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es que poder de Dios. ¿Qué es la palabra para nosotros? Poder de Dios. Así que todos los días tenemos que tener la palabra en nuestra boca y declararla, creerla. Más que declararla es creerla. Recuerda lo que dice 2 Corintios 4:13, que antes de hablar tenemos que creer. Cuando yo voy a declarar una palabra, tengo que primero sentir que la creo dentro de mí, dentro de mi ser. No esperes nada de nadie, porque ese es el error. Más bien, espera en aquel que obra en cada uno conforme a sus propósitos. ¿Cuántas veces cometemos el error de esperar algo de alguien? ¿Cuántas veces tú le has confiado algo a alguien y te ha defraudado? Recuerda eso, recuerda en tu vida, ¿cuántas veces pusiste tu confianza en un hombre que era tu hermano, era tu familiar, era tu hijo, tu esposa, tu papá, tu mamá, y te defraudaron? Y entonces cuando nos defraudan, eso nos duele. Por eso el Señor ahí en Jeremías 17, 5 y 6 nos da una enseñanza bien clara este año. Jeremías 17, 5 y 6. Él nos habla tan transparente para que nosotros no nos equivoquemos y a veces no entendemos las razones por las que Dios nos habla y de la manera en que lo hace. Pero tenemos que hacerlo. Y es entender, pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe a entender esa palabra. ¿Qué dice Jeremías 17, 5 y 6? Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Tremendo esto, ¿verdad? Y nosotros muchas veces sabemos esto y sin embargo cometemos los errores de confiar en las personas. Estos días Dios me dio una garrotera por eso. Pero Dios nos enseña
Yo solamente le dije, Señor, gracias, porque me estás enseñando lo que debo y lo que no debo hacer. Y debemos saber, dice que si ponemos la confianza en alguien, nuestro corazón se aparta de Dios. Nuestro consejero es Dios. Nuestro sanador es Dios. Nuestra fortaleza es Dios. Nuestro proveedor es Dios. Él es todo para nosotros. Solamente, como les dije, y abrí la enseñanza con eso, de Mateo 6:33, tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Y Él añadirá todo lo que necesitan. Entonces nos hace una advertencia. Si nosotros no entendemos, pues ya es porque somos necios y duros de servir. Mis expectativas deben entonces estar puestas en Dios, no en los demás o en mis propios planes. Porque en nada tengo control si Dios no está conmigo. Si la palabra de Dios no es mi cimiento, en nada tengo control. Jeremías 17, 7 y 8 me enseña. ¿Qué me dice ahí? Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a la corriente. Echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. Mire que podemos comparar Jeremías 17, 5 y 6, con el que le sigue. Y vemos la diferencia entre solamente confiar en Dios y confiar en el hombre. Ahí podemos ver, el Señor nos muestra ahí seguidamente la diferencia. Y nos dice, ten cuidado con eso. Aprende a confiar en Dios. Aprende a confiar en Dios. Así que debemos ser diligentes. En su soberanía, mis amados, Dios dirige y guía y determina nuestros pasos. Somos nosotros los que neciamente no nos dejamos llevar por el camino correcto. Pero Él es quien determina nuestros pasos, por lo que cuando ponemos en práctica la palabra de Dios, nuestras expectativas no serán defraudadas si nuestra confianza está en la palabra de Dios. Nuestras expectativas nunca serán defraudadas. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 28, verso 1 al 6? Deuteronomio capítulo 28, verso 1 al 6. Y mire que aquí hay una promesa grande. Y dice, acontecerá en este 2025, voy a agregarle esa parte, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Y qué vendrán sobre ti? Todas estas bendiciones, y te alcanzarás. ¿Cómo? Si oyeres a Jehová tu Dios. Bendito serás donde en la ciudad, bendito en tu campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu altar y en tu salir. Ahí está la bendición para el año 2025. Pero ¿qué tenemos que hacer? Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. ¿Muy difícil? No, tenemos una condición. Cuando tú llegas a ejercer un empleo, te colocan ciertas condiciones, una ley de trabajo, un reglamento interno de cada empresa, y tienes que someterte a ellos
para recibir un salario. Y entre más fiel seas con esas reglas, pues un día va a aumentar su salario. Con Dios es exactamente lo mismo. Nos dejó unas reglas, pequeñas reglas, 10 reglas, y si somos obedientes a ellas, siempre vamos a ser no bendecidos, abundantemente bendecidos. Podemos ser muy diligentes en lo que planeamos hacer este año, pero quiero advertirles, mis amados, que muchas cosas no saldrán como tú has planeado. Si eres obediente, pueda que sean del tamaño que lo esperabas, pero serán mejor si eres obediente a Dios. Serán mejor. Proverbios capítulo 15, verso 16, ¿qué te dice? Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Así que, ¿qué es lo que dice? Y ahí en 1 Timoteo, capítulo 6, verso 8, dice que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con eso, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo del diablo y codicias necias. Entonces, nunca olvidemos que somos llamados a ser diligentes en lo que hacemos con la convicción que es para el Señor, no para los hombres. Todo lo que hagamos, hagámoslo para Él, no para los hombres. En el Señor, nuestras expectativas no serán ineficaces, siempre serán de bendición. Mateo capítulo 6, versos 6 al 8, ¿qué dice? ¿Cómo hacer nuestra oración? Si me salté. Colosenses 3, 23 y 24. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis que la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Así que en lo que puedas, sírvale este año al Señor. Métete a hacer los discipulados en la iglesia, trabaja en conocimiento. No hay nada mejor que entrar a profundizar en la Biblia. No solamente leerla, a veces decimos, no, yo la leo, yo la estudio todos los días, pero necesitamos profundizar en ella. Si queremos un tesoro y nos han dicho que el tesoro está bajo un lago y nosotros podemos bajar hasta allá, ¿qué tenemos que hacer? Profundizar nadando para poder recoger algo de ese tesoro, o por qué no todo. La palabra de Dios es ese mar de agua limpia que nos muestra el tesoro. ¿Y qué tenemos que hacer? Profundizar, ir, nadar en lo profundo de ella para entender qué es exactamente lo que Dios nos quiere decir. No podemos o no debemos caer en la religiosidad este año con costumbrismos. Recuerda que Dios no es sordo. Sé prudente en tus oraciones. No nos dediquemos a hacer largas oraciones porque creemos que de esa manera Dios nos escucha. No, seamos concretos en nuestras oraciones y hagámoslo de una manera sincera. Mateo capítulo 6, versos 6 al 8, ahora sí. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, ¿qué debe hacer? No uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que se lo pidan. ¿Por qué decir una cantidad de cosas y estar ahí horas enteras? No, Dios ya sabe de qué tengo necesidad. Yo lo que tengo es que presentar la necesidad de otros para que Él mire mis propias necesidades.
Tengo que mirar, orar por el Señor en otros, por otros. Y Él mira su propia necesidad. Anoche veía una película, se llamaba Alcanzando la Fe, donde un pastor tenía a su esposa ya muriendo de cáncer en su hospital. Le habían dicho que le quedaban pocas horas incluso. Y en ese momento que le daban esa información ocurrió un accidente por allá en una carretera. Una persona que había sido llamada al evangelio había sido arrollada por un camión en su carro y había muerto prácticamente. Y el Señor instó a este varón que tenía a su esposa enferma y que le estaba acompañando a que fuera, cogiera su carro y fuera a ese lugar y orara por él. Y él fue a orar por él, ya no lo dejaban pasar porque se creía que el Señor estaba muerto. Al fin convenció a la gente, Dios hizo su labor, él fue, oró por esa persona. Y cuando oró por esa persona, inexplicablemente en su esposa desapareció el cáncer en el hospital. Es obediencia a Dios. Es hacer lo que nosotros necesitamos hacerlo por otros. Pero no solamente eso, sino que aquel varón volvió a tener pulso después de que él oró. Entonces, y ese varón después fue un hombre que con dificultades, casi por 10 años, levantándose de la invalidez que había tenido, llegó a ser un gran pastor también. Pero lo que uno mira aquí es la labor que uno hace, Dios la paga bien. Y aquí no solamente Dios hizo la labor donde lo llamó que fuera, sino que también en gratitud por su obediencia sanó a su esposa. Y eso es lo que nosotros debemos entender. ¿Cómo deben ser nuestras oraciones? Concretas, de acuerdo al propósito de Dios, porque a veces hacemos largas oraciones y una repetidera, repetimos y repetimos lo mismo. No, ya Dios conoce nuestras oraciones. Dios conoce nuestras necesidades. Es importante entonces que recordemos que nuestra oración no puede ir desconectada de la palabra de Dios, porque eso es lo que tiene poder en lo que hablamos. Porque es que cuando nosotros hablamos con Cristo, el poder sale de Él y Él es el que lo hace. Entonces, es ahí. Entonces, no te preocupes tanto por cuán largas son sus oraciones, sino por cuánto poder en Dios pueden tener, y eso hará cada oración efectiva. Cuando tenemos el poder de Dios que sale de nuestra boca. No nuestro poder, el poder de Dios que sale de nuestra boca. Eso hará las oraciones efectivas. ¿Por qué? ¿Qué dice Hebreos 4:12? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y esta es una palabra que cada rato leemos y decimos gloria a Dios, pero no entendemos cómo ponerla en práctica. Y esa palabra de Dios debe salir de nuestros labios cada que oremos. El poder de la palabra de Dios debe ser el fluir diario de nuestra vida, como nuestro respirar cada día. Debe ser así. La oración debe estar rodeada de palabra de Dios. Y por eso es importante estudiar la palabra del Señor, porque tenemos que tener grabado muy claro en nuestra mente, y es: ¿qué palabra voy a usar cuando voy a orar por un enfermo? ¿Qué palabra voy a usar cuando voy a orar por una necesidad de otro? ¿Qué palabra voy a usar para fortalecer la vida de otro? Cuando me llaman a orar, yo ya debo abrir enseguida el libro que tengo aquí en la mente y ponerlo y decir: bueno, necesito esta palabra para orar por aquella persona.
Eso es lo que tenemos que hacer. La palabra de Dios es viva y eficaz y dice, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, es importante que nuestras oraciones se hagan con entendimiento, ya que orar mucho no significa orar como conviene. Lo importante de la oración en este año 2025 no es cuántas veces lo haces, sino cuánto respaldo bíblico o con cuánto respaldo bíblico lo haces. Eso es lo importante. ¿Qué dice Santiago 1, 22 y 25? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque si él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente, ¿qué? La perfecta ley, la ley de la libertad. ¿Cuál es la ley de la libertad? Esos mandamientos que ya no son un yugo, ya no tienen obras, sino nuestro espejo. Eso es libertad. Anteriormente, para cumplir los mandamientos había que hacer una serie de obras, que complementado a esos 10 mandamientos, habían 603 mandamientos en su totalidad. Ahora no, ahora solamente tenemos 10, porque ellos ya no tienen vestido, para nosotros están desnudos en nuestro corazón, en nuestra mente. Entonces dice, en la perfecta ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ¿qué? Será bienaventurado en todo lo que hace. Mire lo que Dios dice. O sea, ¿tenemos las promesas de Dios para este año 2025? Sí, pero debemos hacerlo nuestro. Debemos hacerlo nuestro. Proverbio nos recuerda nuestra alma que Dios es quien determina nuestros pasos. Planeamos en nuestra humanidad, necesitamos decisiones, ordenar nuestros viajes, calendarizar actividades y todo porque no somos Dios, necesitamos hacerlo, necesitamos planear. Pero todo lo que planeamos debe estar de acuerdo al propósito de Dios. Que nada de lo que hagas no afecte tu identidad y valor. No afecte tu identidad y valor. Aprende en esta vida, mis hermanos, en su vida cristiana, aprende a querer ser perfecto, pero que el querer ser perfecto no te deje o no te aparte de ser bueno. Todos queremos ser perfectos, pero que esa perfección no nos aparte de ser buenos. Necesitamos ser buenos cristianos en esta tierra. Entonces, si resulta bien, estaremos alegres. Si resulta mal, no te condenes ni te desanimes. Si no recibiste lo que querías, dale gracias a Dios por eso, porque por alguna razón Dios no permitió que te llegara. Entonces no te desanimes. En todo aprendemos, porque en el Señor no hay condenación, solo crecimiento y exhortación, y su mano bondadosa que nos guía y nos sostiene. Si nosotros somos obedientes al Señor, no hay condenación. Solamente hay exhortación, hay crecimiento. Y su mano bondadosa será la que nos guíe siempre. ¿Qué dice ya para terminar Romanos 8:28? ¿Qué pasa? Dice, sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, ¿por qué te lamentas porque te fue mal, porque las cosas no te salieron como querías? Con seguridad, si les das las gracias a Dios y lo tomas para bien, entonces te ayudará, te hará crecer, te hará ser prevenido para una próxima oportunidad. ¿Sabes qué? Muchas cosas hacemos y nos duelen mucho porque otros lo hacen, nos malinterpretan muchas veces. Pero cuando nosotros no recibimos eso como mal, sino como bien, vamos a ser bendecidos. Cuando vemos allá en Génesis la vida de José, vemos todo lo que él tuvo que pasar. Y él, cuando es confrontado con sus hermanos, les dice: ustedes tal vez lo proyectaron para mal, pero Dios lo cambió para bien, ¿cierto? Y entonces tal vez las personas que hagan algo contra ti lo estén haciendo para mal, pero Dios, si tú eres obediente, siempre lo transformará en bien. Siempre estará. Las cosas que quieren hacerte daño se transformarán para bien. Amén. Vamos a orarle a Dios. Padre, gracias por este tiempo que nos regalaste. Gracias por tu amor. Gracias por enseñarnos. Hoy terminamos estas enseñanzas de las pautas del nuevo año. Ya seguiremos, Señor Dios, con el escudriñar de tu evangelio. Pero gracias por todo lo que nos has enseñado. Y gracias por mostrarnos el camino de la luz y la verdad. Gracias, Jesús. Señor, permítanos dejar nuestra salud en tus manos todo este año 2025. En las manos de nuestro pastor Jesucristo. En las manos de nuestro sanador Jesucristo. En las manos de nuestro proveedor Jesucristo. En las manos, Señor, de nuestra fortaleza, Cristo Jesús. Todo lo queremos dejar en este nuevo año. Iniciamos, Señor Dios, no con pie derecho, sino con la seguridad de que Cristo estará con nosotros, Dios. Gracias, Jesús, por guiarnos, por llevarnos, Señor. Gracias, Señor. No temeremos mal alguno este año 2025. Porque estamos seguros, creemos, Dios, que Cristo estará con nosotros, Señor, para guiarnos, para proveernos, para sanarnos, para fortalecernos, para construir lo que se ha destruido, Señor, para restaurar, Señor, lo que necesitamos en nuestra vida, en nuestros hijos y en nuestra familia, Dios. Que tu palabra, oh Dios, sea el cimiento de este año 2025. Ayúdanos a hacerlo, Dios. Y así bajo ella nos declaramos bendecidos para bendecir. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo. Feliz año para todos.